Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 25 de julio del 2026. El texto es Juan 19, versículo 18, versión Reina Valera 1960. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí vamos a ver que el Rey, nuestro Señor Jesucristo, está entre pecadores y que es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Esta es la segunda parte del devocional de ayer. Introducción. Después de narrar con sobriedad la crucifixión del Señor, Juan añade un detalle que a simple vista podría parecer secundario. Dice el texto, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Sin embargo, en la Escritura no existen detalles sin propósito. Claramente podemos ver que el Espíritu Santo inspiró esta descripción porque encierra una profunda verdad profética, doctrinal y cristológica. Jesús no fue crucificado solo, fue colgado entre dos hombres culpables. Los gobernantes quisieron presentarlo como un delincuente más. Su intención era humillarlo públicamente, hacer creer al pueblo que el que había afirmado ser el Mesías merecía el mismo castigo que aquellos criminales. Pero una vez más, lo que los hombres hicieron con maldad, Dios lo utilizó para cumplir exactamente lo que había anunciado siglos antes. El lugar que Cristo ocupó en medio de los transgresores no fue un accidente de la historia, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios revelado en las Escrituras. La primera expresión a resaltar, y con él a otros dos. Juan menciona simplemente esta expresión, y con él a otros dos. Los otros evangelios aportan más información. Por ejemplo, Mateo escribe en el 27:38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. También Marcos registra en el 15:27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Lucas añade un detalle importante en el 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Al armonizar los relatos y al ver los evangelios de forma sinóptica, comprendemos que aquellos hombres eran delincuentes condenados justamente por sus propios delitos. Uno de ellos lo reconocería más adelante cuando dijo a su compañero, en Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¡Qué contraste tan extraordinario! Dos culpables, un inocente, dos pecadores condenados por sus propios actos, un Salvador condenado sin haber cometido pecado. Aquí vemos claramente cómo la Biblia empieza a revelarnos todo este relato. El segundo punto es el cumplimiento, ya que Isaías declara en el 53:12. Esto fue muchos siglos antes, ya que el profeta Isaías escribió acerca del siervo de Jehová un promedio de 680 años antes de Cristo. Y él profetizó, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan no cita directamente esta profecía, pero el acontecimiento la cumple de manera perfecta. Cristo fue contado con los pecadores, no porque fuera pecador. La Escritura afirma exactamente lo contrario. Siempre hemos hablado de la impecabilidad de Cristo, porque es Dios y era imposible que pecara. Pedro declara en la primera carta 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. También Pablo escribe en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor fue tratado como si fuera un criminal para que los culpables pudiéramos ser tratados como reconciliados con Dios por medio de su obra redentora. El tercer punto es Jesús en medio. Juan añade ese detalle significativo, que Jesús estaba en medio. No es la primera vez que Juan presenta a Cristo ocupando el centro.
En el Evangelio Jesús siempre es el centro del propósito de Dios. Ahora también ocupa el centro del Calvario. Desde una perspectiva humana, esto pudo haberse dado a una decisión de las autoridades romanas, pero desde la perspectiva divina, el lugar central pertenece a Cristo. Todo converge en Él. Él es el centro de la historia de la redención. Él es el centro y el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él es el centro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo merece siempre la centralidad de todo, como afirma el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, declara en 1 Timoteo 2:5. Aún en el Calvario, el centro no son los criminales, el centro es Cristo. No son los soldados, no es Pilato, no es la multitud. Toda la atención del cielo y de la tierra se concentra en Cristo. Número 4. El contraste entre los tres crucificados. Aunque los tres hombres fueron clavados en cruces, existe una diferencia infinita entre ellos. Los dos malhechores sufrían por sus propios pecados. Jesús sufría por los pecados de otros. Los dos delincuentes estaban pagando una condena civil. Cristo estaba llevando a cabo la obra de la redención. Los dos morían por sus delitos. Cristo moría como el sacrificio perfecto. Pedro resume esa verdad en su primera carta en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jamás debe de confundirse el sufrimiento del Señor con el de aquellos hombres. Exteriormente parecían iguales, pero espiritualmente eran completamente distintos. Número 5. La cruz revela dos respuestas al Salvador. Aunque Juan no desarrolla aquí el diálogo de los dos malhechores de forma completa, los demás evangelios permiten contemplar una enseñanza extraordinaria. Inicialmente ambos participaron de las burlas. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15:32: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Sin embargo, Lucas nos muestra que uno de ellos fue transformado, reconoció su pecado, reconoció la inocencia de Cristo y además confesó. Dice Lucas 23:42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor constituye una de las declaraciones más llenas de esperanza de toda la Escritura. En el versículo 43 le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Calvario aparecen representadas las dos respuestas posibles frente a Jesucristo. Uno persistió en la incredulidad, el otro creyó y recibió la promesa de vida eterna. Así continúa ocurriendo hasta nuestros días. La cruz divide a la humanidad. Nadie permanece neutral delante de Cristo. Ahora vamos a ver a Cristo revelado en este pasaje. En este relato contemplamos aspectos gloriosos de la persona del Señor. Cristo es el justo perfecto. ¿Por qué? Porque fue condenado sin culpa, nunca pecó, nunca habló engaño, nunca hizo maldad. Cristo es el sustituto que ocupó el lugar de los pecadores. No compartió su culpa. Él cargó voluntariamente con el juicio que ellos y nosotros merecíamos. También Cristo es el mediador, porque está en medio, porque solo Él puede reconciliar al hombre con Dios. No existe otro camino, no existe otro Salvador. Esta es la reflexión. Qué impresionante resulta contemplar al Señor Jesucristo entre dos pecadores. El santo aparece rodeado de culpables. El puro es tratado como impuro. El inocente recibe la condena reservada para los malhechores. Y sin embargo, desde esa cruz sigue ofreciendo gracia. La escena nos recuerda que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios confiando en su propia justicia. Todos necesitamos al Salvador que ocupó el lugar de los pecadores. Asimismo, el hecho de que uno de los malhechores creyera hasta el último momento nos recuerda que mientras hay vida, el Evangelio sigue ofreciendo esperanza. Pero también nos recuerda por el otro malhechor que nadie debe presumir de un mañana que no le pertenece. Como aplicación podemos ver aquí claramente algo. Preguntémonos delante del Señor: ¿con cuál de los dos malhechores me identifico? ¿Con el que se endureció su corazón hasta el final o con el que reconoció su pecado y puso su confianza en Cristo?
Como creyentes también debemos recordar que Cristo debe ocupar siempre el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro ministerio, el centro de nuestra iglesia. Una iglesia donde Cristo deja de ocupar el lugar central, pierde su verdadera identidad. Esta es la exhortación. Nunca desplaces a Cristo del centro. El mundo ofrece muchos sustitutos, filosofías, ideologías, tradiciones, éxito, poder, inclusive religiosidad. Pero solo Jesucristo puede reconciliar al pecador con Dios. Si tú ya has creído en Él, vive cada día agradecido por el privilegio de pertenecer a Cristo el Salvador, que murió en medio de los pecadores para salvar a quienes ponen su fe en Él. Si aún no has respondido al Evangelio, no endurezcas tu corazón. Mira al Salvador crucificado, reconoce tu pecado, acércate a Él con arrepentimiento y fe, y recibe el perdón de pecados y la vida eterna que solo Cristo puede dar. Recuerda la historia de la cruz. Así cerramos con esa historia. Nuevamente, ¿cómo damos el Evangelio? Yo regularmente cuando comparto el Evangelio me gusta mucho usar esta historia y siempre digo que estos dos ladrones crucificados juntamente con Jesucristo representan a toda la humanidad. A fin de cuentas solo vemos dos tipos de personas, el que cree y el que no cree, el que se salva y el que se condena. Y aquí vemos a los dos ladrones representando esa verdad. Un ladrón no creyó y le dijo a Jesús: si eres quien dices ser, bájate, entonces vamos a creer en ti. Pero el otro ladrón le dijo: ni aún temes a Dios estando en esta condenación. Nosotros estamos pagando lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, yo siempre hago esta pregunta, ¿verdad? Cuando el Salvador, ¿verdad?, se dirige a este hombre, le ofrece la salvación, la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y siempre pregunto, ¿qué ocupó este hombre para salvarse? Sin duda alguna no ocupó una religión. Hoy en día hay casi 5,000 religiones en el mundo y ninguna de ellas salva. Este hombre no ocupó una religión para salvarse. Tampoco hizo obras buenas para salvarse. Tampoco se bautizó para salvarse. Era literalmente un malhechor. Entonces, ¿qué salvó a este hombre? Dos cosas. Primero, se arrepintió de sus pecados, reconociendo que él merecía lo que estaba pagando sus hechos, que era esa muerte en esa cruz. Y de segundo, depositó su fe en Cristo. Si tú haces lo mismo, si reconoces tus pecados, te arrepientes y depositas tu fe en Cristo confesándolo como Señor y Salvador, tú serás salvo, porque así sucedió con el ladrón en la cruz. Así que hoy es el día. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y confesar a Cristo y ser salvo igual que ese ladrón en la cruz. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, gracias porque en la cruz contemplamos el cumplimiento perfecto de tus promesas. Gracias porque tu amado Hijo fue contado entre los pecadores para llevar a cabo la obra de nuestra redención. Señor Jesucristo, te adoramos porque siendo absolutamente santo, aceptaste ocupar el lugar del culpable. Gracias porque nunca pecaste y sin embargo soportaste el juicio que nosotros merecíamos para abrirnos el camino hacia el Padre. Haz que nunca perdamos de vista que tú eres el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza, que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra congregación, nuestro servicio, nuestra familia estén siempre centrados en tu exquisita y santa persona y en tu obra perfecta. Guárdanos de cualquier enseñanza o práctica que desplace tu lugar de supremacía, el primer lugar en nuestras vidas, la preeminencia. Danos un corazón humilde para vivir cada día dependiendo de ti y proclamando fielmente tu santo evangelio. Te rogamos también por quienes aún no te conocen, que al contemplar a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo crucificado, comprendan que todavía hay gracia, perdón y reconciliación para todo aquel que se arrepiente y cree en ti. Espíritu Santo, gracias por tu amor y por tu trabajo en nuestras vidas, produciendo el carácter de Cristo, santificándonos para poder llegar un día a la presencia de nuestro Señor limpios y sin mancha. Gracias por recordarnos todas las palabras que Cristo habló y guiarnos a toda la verdad.
En tu Trinidad perfecta te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Oh Dios, a ti sea la honra, toda la gloria y toda la alabanza ahora y por toda la eternidad. En el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias. Amén. Bendiciones totales.